pantalla? Doctora, sí se está viendo. Perfecto, entonces vamos a empezar. El objetivo de hoy es técnicas a los sistemas de movilidad y posicionamiento de los pacientes adultos activos, y también voy a incluir pues los semiactivos por algún tipo de distorsiones estructurales que estos pacientes tengan y limiten su posicionamiento. El objetivo acá es hablar básicamente de la solución técnica real y de la combinación técnica que nos permita hacer una adecuada prescripción o una adecuada configuración de un elemento que nos garantice que lo que estamos ofreciéndole al paciente nos va a funcionar. Ok, perdón. Aproximadamente 2.2 millones de personas en Estados Unidos son usuarios de sistemas de movilidad. Aproximadamente el 10% de la población mundial tiene una discapacidad. Y de estos, el porcentaje de unos 10 a 15% va a corresponder a pacientes que requieren sistemas de movilidad y posicionamiento. En algún momento se consideró que las sillas de ruedas eran elementos adicionales sin que se tuviera mayor requerimiento. Con la evolución de toda la tecnología nos estamos dando cuenta que realmente son una forma muy compleja de tecnología de asistencia. Todo en pro que una adecuada combinación de una prescripción o configuración nos lleve al éxito de una mayor funcionalidad en el paciente que tenga un compromiso de la movilidad. Debemos ser muy cuidadosos con la provisión de qué tipo de apoyos, de qué tipo de configuración voy yo a generar en una prescripción o en la configuración de una silla de ruedas, todo en pro de buscar alineación postural, ya que esta va a ser la base primordial de que el paciente realmente alcance su funcionalidad. Quiero empezar por describir los componentes de la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque sé que ahí tenemos compañía desde los estudiantes del SENA hasta personas que tal vez es su primera charla, y me parece importante que tengamos claro que, qué elementos, qué componentes configuran la silla de ruedas. Lo primero va a ser el sistema postural. El sistema postural es todo aquello que haga contacto con el paciente. Va a estar configurado por todas las huellas, que no es el punto de hablarlo acá. Otro grupo, otra adición que vamos a tener, otro componente, es la estructura de soporte de este sistema. En este momento es el chasis. Y otro adicional va a ser el sistema de movilidad. ¿Cómo va a hacer que este sistema se mueva? Ya sea manual o motorizado. Va a ser el sistema de propulsión que se use. Entonces, me parece importante describir los principios bajo los cuales nos debemos regir para considerar las prescripciones de los sistemas. El primero de todos es evaluar la sedestación antes que cómo se va a mover el paciente. ¿Qué tipo de soluciones de asiento, qué tipo de soluciones posturales le voy a ofrecer yo al paciente? ¿Qué alineación postural tiene el paciente cuando lo estoy evaluando? Si es una alineación postural óptima, ¿sí? ¿Qué soluciones verdaderamente técnicas me van a resolver el problema que tiene este paciente? Si el paciente asocia algún tipo de distorsión corporal, ¿sí? O algún tipo de limitación motora mayor que lo limite para la propulsión. Siempre debemos pensar en aplicar las soluciones desde la parte proximal hacia la parte distal, empezando siempre por la pelvis. La pelvis es el principio de la sedestación. No significa que el resto de la configuración no sea importante, pero la pelvis es por donde siempre debemos empezar. Debemos evaluar en la clínica si el paciente presenta alguna distorsión corporal, y si esta está estructurada, si es reductible o si es semiflexible.
Entonces, a partir de ahí nos vamos a dar cuenta si vamos a acompañar la distorsión, porque también debemos respetar las distorsiones estructuradas, si vamos a corregir la distorsión o si la podemos corregir de manera parcial y de ahí para allá empezaremos a generar la configuración del elemento que le dé una solución de movilidad adecuada al paciente. Mucho cuidado con las mediciones precisas. He escuchado esos mensajes de, es que yo tomo medidas en 5 minutos. Realmente es muy complejo tomar una medida correcta. Se requiere ayuda a una sola persona, no va a ser capaz de tomar medidas correctas. Y el problema es que si no tomamos las medidas correctas, no somos precisos en esto, después vamos a tener problemas con la configuración, si nos va a quedar corto en la superficie de asiento, si nos va a quedar demasiado largo, demasiado profundo, si la silla nos va a quedar muy ancha, muy angosta, y esto va a ir acompañado que el paciente no pueda realizar una adecuada propulsión en este sistema. Siempre mientras estemos evaluando al paciente podemos hacer actividades simuladas de corrección, de mirar, evaluar la pelvis, cómo está. Acá no voy a explicar cómo vamos a evaluar la pelvis, pero voy a mencionar conceptos que debemos tener, conceptos básicos claros que debemos tener para poder ver cómo vamos a configurar o que es ese sistema de movilidad que se va a convertir en una solución técnica para este paciente. Entonces, el sistema de sedestación, que es lo primero de lo que vamos a hablar, y en el que principalmente pues el sistema de sedestación y el sistema de soporte son los que más nos vamos a enfocar. Los sistemas de propulsión no los voy a traer a corte porque es otro tema y es mucho más amplio. Se consideran órtesis, en las cuales aplicamos fuerzas externas para lograr una estabilidad dinámica y una corrección, así como una compensación de los déficits funcionales que el paciente tiene. Requiere que el apoyo, requiere que sea configurada de tal manera que las fuerzas se distribuyan de manera correcta, ofreciendo el apoyo necesario para que el paciente alcance la mayor funcionalidad e independencia posible. Y el objetivo siempre será buscar una alineación postural óptima, ¿sí? Con un posicionamiento que sea seguro, que sea confortable y que sea funcional. Debemos buscar estas tres cosas. ¿Qué debemos evaluar en el paciente? Lo que les digo, el principio de la sedestación va a ser siempre la pelvis, ¿sí? Vamos a ver si está estructurado, si no está estructurado, si el paciente en una silla de ruedas, debemos sacarlo de la silla de ruedas y pasarlo a una superficie rígida, ya sea la camilla, si no está la camilla, bueno, no sé, busquemos medios, si no una silla rígida que nos permita evaluar cómo se comporta la pelvis, si hace retroversión, anteversión, si el paciente tiene una rotación, si tiene una oblicuidad pélvica. ¿Sí? A partir de ahí ya lo pasaremos a la camilla en decúbito supino y evaluaremos qué tanta flexión de caderas alcanza, qué tanta flexión de rodillas o extensión de rodillas más bien alcanza, cómo se están comportando los pies, en columna si tiene control de tronco excedente corto, si tiene control de tronco excedente largo, si tiene una escoliosis, si esta está estructurada, si no está estructurada, ¿sí? La cintura pélvica, qué tanta fuerza tenemos, cómo se está comportando la parte superior, el tren superior, para poder determinar si necesitamos alguna solución técnica que le permita a este paciente un mejor control postural, si tiene control cefálico, no tiene control cefálico, y sus extremidades superiores, su tren superior, si es funcional, si no es funcional, si necesita algún apoyo adicional para facilitar o mejorar su estabilidad estática y dinámica. ¿Qué vamos a evaluar en la pelvis principalmente? Existe algo que se denomina en la literatura que es la posición deseada. O sea, todo lo que todos soñamos con encontrarnos, que nos va a facilitar sentar a un paciente sin mayor complicación. ¿Qué es esta posición deseada? Que la pelvis esté en una posición neutra. Esto, al presentarse, cuando usted está en sedente, el centro de masa de su cuerpo cambia. Cuando nosotros estamos en bípedo, el centro de masa pasa más o menos entre el S5 y S1. Algunos autores dicen que hasta S2, sí, pero cuando usted está en sedente, su centro de masa cambia y se aproxima lo más cerca al ombligo
y eso se evalúa cuando el paciente está en la silla de ruedas. Entonces vamos a encontrar que el centro de masa en el paciente que está en sedente se va a anteriorizar a la columna vertebral. Y la idea es que al tener una estabilidad o una pelvis neutra, pues el paciente va a tener un buen control, un control óptimo para su rodamiento. ¿Con qué alteraciones posicionales comunes nos vamos a encontrar en la pelvis? Anteversión pélvica, retroversión pélvica, oblicuidad y rotación. Vamos a verlas. La primera es la retroversión pélvica, ¿sí? Es cuando vamos a ver que el paciente está en esa hipercifosis, ¿sí? Como con ese deslizamiento sobre la superficie de sedestación que hace que su campo visivo no sea con el medio, sino siempre esté dirigido hacia abajo. La anteversión pélvica en esos pacientes que tienen una hiperlordosis, que va a desencadenar el posicionamiento de anteversión pélvica. También ahí tenemos soluciones técnicas. La oblicuidad, que tenemos que evaluar si una de las pelvis está más abajo que la otra. La oblicuidad siempre llevará el nombre de la pelvis que esté más abajo. Y la rotación. La rotación pélvica es si alguno de las pelvis está un poco más atrás de la otra y siempre llevará el nombre de la pelvis que va más atrás. Mucho cuidado, porque cuando tenemos rotaciones pélvicas y no evaluamos bien, vamos a creer que con lo que nos estamos enfrentando es con un acortamiento de los miembros inferiores y realmente no puede ser, no ser un acortamiento, pero son cosas que tenemos que ver que si está estructurado o no, tenemos que hacer ajustes en la superficie de sedestación. Entonces, qué pena es que esto quiero minimizarlo y no me deja quizás acá. Ok, ya. Entonces, en la retroversión pélvica usualmente nos vamos a enfrentar con una hipotonía proximal del paciente. Podemos tener una hipertonía del extensor, principalmente usualmente el psoas, y podemos tener una flexión limitada de la cadera, si esto ya está estructurado. También la retroversión pélvica puede estar dada por la retracción de los isquiotibiales. Camila, ¿me confirmas si se ve lo que estoy señalando con el mouse? Sí, doctora, sí se está viendo. Ah, muchas gracias. Entonces, acá en este lugar donde está la flecha roja, desde este punto, más o menos hasta este punto, ¿sí? Vamos a encontrar los isquiotibiales. Si hay una retracción y sentamos al paciente de esta manera, ¿sí? Con un ángulo mayor a 90 grados, y automáticamente vamos a generar una retracción, una retroversión pélvica que nos va a ocasionar una hipercifosis y miren cómo está el campo visivo de este paciente. Entonces son cosas con las que debemos tener cuidado y a las cuales vamos a ofrecer soluciones técnicas. Acá hay algo inicial que nos vamos a encontrar con este paciente. Estos pacientes usualmente pues hacen el dolor, la hipercifosis que se termina estructurando asociada a una escoliosis. Sí, el problema de estos pacientes es que viven deslizándose sobre la superficie de sedestación, entonces siempre están diciendo el paciente que se está saliendo de la silla de ruedas y usualmente se asocian a úlceras, a úlceras asociadas al cuidado de la salud, principalmente en la región sacra. La oblicuidad pélvica se puede llegar a presentar porque hay un hipertono, una escoliosis estructurada, hay alguna patología que esté generando una flexión limitada de la cadera y también se llega a presentar por retracción de los isquiotibiales. Si el paciente tiene un sistema de sedestación, esto puede estar ayudando que si su sistema de sedestación no está bien configurado, si el cojín tiene un defecto, si el espaldar de este paciente es un espaldar por correas de tensión regulable o de lona, vamos a tener problemas porque esto nos va a generar el efecto hamaca. Al generarnos el efecto hamaca, lo que va a desencadenar es un vicio postural, ¿sí? Durante la sedestación. Estos pacientes igual se van a quejar de dolor, hipercifosis, terminan estructurando escoliosis, úlceras por presión, pero además de esto, vamos a encontrar que presentan úlceras asociadas al cuidado de la salud a nivel de las crestas ilíacas. En la rotación, en el defecto posicional de rotación,
estos pacientes usualmente pueden tener una discrepancia de los miembros inferiores o subluxaciones de cadera que generan el posicionamiento en rotación. Em, si el asiento es demasiado alto, esto también puede hacer, si el asiento es demasiado alto y el espaldar es demasiado alto en la silla de ruedas, esto también puede hacer que el paciente busque mecanismos de posicionamiento para sentir mayor confort en un sistema que usa durante muchas horas al día. Entonces, vamos con lo que nos interesa. Los tips a tener en cuenta, pues durante la evaluación va a ser cómo se posiciona el paciente si ya viene en una silla de ruedas, ¿sí? Con cuál es el posicionamiento del paciente en una superficie rígida, llame la camilla o una silla rígida. Hay que sacarlos de la silla, hay que evaluarlos, hay que tomar la cadera y ver si el paciente está en retroversión, en anteversión, si el paciente tiene alguna oblicuidad, si tiene alguna rotación, para de allí ir estructurando cómo vamos a configurar el sistema de movilidad y posicionamiento, qué rangos activos y qué rangos pasivos tiene este paciente en cadera, rodillas y pies. Y hay que medir la longitud de los muslos de forma bilateral para determinar si realmente el paciente está presentando alguna discrepancia de miembros inferiores. ¿Cuáles son los problemas comunes a los que nos enfrentamos? ¿Y cuál va a ser la solución técnica que podemos ofrecer? Entonces, en pelvis, si tenemos una retroversión, les voy a traer segmentariamente cuál es el problema más frecuente al que nos podemos encontrar y según el problema, cuál puede ser la solución. Entonces, en pelvis vamos a encontrar que la retroversión, podemos encontrarnos una retroversión que es flexible o reductible, una retroversión estructurada, una oblicuidad flexible o reductible y una oblicuidad estructurada. Si la retroversión pélvica es reductible con un cinturón con un adecuado posicionamiento, más o menos entre 60 y 90 grados, el cual vaya a los rieles del asiento, a la base del chasis y que tenga eh, la guía para poder ajustar el ángulo para solucionar el problema. La literatura reporta que podemos hacer un poco de cerrar el ángulo respaldo-asiento. El ángulo respaldo-asiento este es el respaldo y este es el asiento. Esto es conocido en la silla de ruedas, no en el paciente, como el ángulo respaldo-asiento. Cerrarlo significa que si yo tengo este ángulo y hago esto, voy a generar que la pelvis quede ligeramente encajada, pero mucho cuidado con eso porque eso genera bastante fatiga, entonces toca ir mirando qué tanta tolerancia hace el paciente a esa configuración y eso hace necesario que cuando se configure la silla se pida el mecanismo de reclinación mecánica ajustable que me permite hacer ese juego y me permite jugar con este tipo de ángulo. Porque pues si el ángulo respaldo asiento no trae el mecanismo de ajuste de reclinación mecánica, no voy a poder ajustar este ángulo y ahí para allá ya me voy a encontrar limitado con el hecho de cómo yo voy a lograr posicionar adecuadamente al paciente. Si la retroversión está estructurada, entonces lo que tendremos que hacer es abrir el ángulo respaldo-asiento. Ya no podremos dejar el paciente con esta posición, este ángulo de 90, sino tendremos que abrirlo con el fin de lograr que el campo visivo del paciente mejore. Siempre, siempre buscando que la pelvis esté lo más estable posible. Si tenemos una oblicuidad flexible, necesitamos básicamente dos cosas, de un cinturón igual posicionado de 90, un cinturón de seguridad posicionado de 60 a 90 grados, igual que tenga las guías para poderlo ajustar, ¿sí? Si no tiene las guías usted no va a poder ajustar estos ángulos, pero además de eso jugar con un cojín con cuñas que permitan las cuñas ser ajustadas en el punto de la oblicuidad para corregirla, ya que es una oblicuidad flexible, diferente a que si es una oblicuidad estructurada, lo que voy a requerir es el mismo cojín posiblemente, pero con una cuña que acompañe la oblicuidad y le dé soporte a la pelvis que no tiene oblicuidad. Así voy a lograr una estabilidad pélvica y acompañar pues la distorsión corporal que el paciente ya tiene. En caderas, ¿qué problemas me voy a enfrentar?
Principalmente voy a enfrentar el problema de la aducción, ¿sí? En este siempre vamos a revisar pues el posicionamiento pélvico, pero con la aducción es muy sencillo, podemos manejarlo con el cojín aductor extraíble, ¿sí? Que debe estar en el punto más distal del asiento de la línea media. ¿Por qué hago este énfasis? Porque usualmente usamos el cojín abductor para que el paciente no se deslice de la silla de ruedas y no estamos teniendo en cuenta que este cojín es para abducir las piernas y no para hacer ese soporte pélvico que lo que me va a terminar generando es una zona de presión, pero además de eso me genera trauma genital en los pacientes. Para la abducción también tenemos soluciones técnicas. Una correa aductora acolchada es una buena opción. Por favor, evitemos usar arneses o calzones pélvicos, que es lo que usualmente conocemos, pero también tenemos otra solución técnica que es un pad aductor. Entonces, en la primera imagen vamos a ver la correa aductora acolchada, ¿sí? Se puede hacer la combinación de que la correa vaya junto y juegue un juego con un cinturón pélvico simultáneamente o la podemos configurar aparte. Y esto es un pad de aducción que al ponerlo en las rodillas, pues bien acolchado, no genera una zona de presión y hace contención medial de esa aducción que limita un adecuado posicionamiento y estabilidad pélvica y pues como lo podemos ver aquí a este nivel, también se puede ajustar cuando tenemos problemas desde el área tibial. Perdón. Listo. Si en la cadera lo que tenemos un problema es de que el paciente tiene una posición en extensión de la cadera que es flexible, siempre revisamos el posicionamiento pélvico y podemos aumentar el ángulo de flexión de la cadera cerrando lo que ya habíamos hablado, que es el ángulo respaldo-asiento. Miren este ángulo cómo está y miren este espaldar cómo se comporta, ¿sí? Mejorando la estabilidad pélvica y el campo visivo del paciente, porque ya con esto voy a evitar que por la hiperextensión de los miembros inferiores que no está estructurada, el paciente haga ese deslizamiento en la superficie de esa estación. En esta también no la podemos, le podemos apostar a un cojín que tenga un receso isquiático y se acompañe de una barra preisquial. Ya decidiremos pues si necesariamente será una flotación seca, una flotación húmeda o una flotación híbrida, ya lo decidiremos según la necesidad y la patología de cada paciente. En la extracción estructurada ya no queda otro que cuando está estructurado abrir el ángulo, ¿sí? Entonces ahí la opción es abrir el ángulo para facilitar que el paciente haga pues acompañar al paciente con su estructuración. Ay, perdón, creo que se pasó. 2 segundos. En el muslo. Perdón, veo la hora. Ok, vamos bien. En el muslo, lo que principalmente vamos a evaluar es la discrepancia de la longitud de los muslos, del muslo, que si tengo un acortamiento real, si esto está estructurado con una rotación pélvica, ¿sí? Si esto es así, entonces debemos revisar cómo podemos hacer la mayor estabilidad pélvica, ¿sí? Y empezar a jugar con que la superficie de esa estación quede asimétrica, siempre, siempre teniendo en cuenta primero la extremidad más corta, porque si tenemos en cuenta la extremidad más larga, nos vamos a olvidar del hecho de que tenemos que dejar de manera asimétrica la superficie de esa estación y esto debe hacer compañía siempre o juego con un cojín antiescaras que también se pueda configurar de manera asimétrica. En las rodillas que vamos a hablar principalmente los isquiotibiales. ¿Qué es lo que se pide mínimo? Que haga una extensión mínimo de 90 grados, o eso es lo que todos soñamos, que el paciente tenga una extensión mínima de 90 grados, pero no siempre es así. Entonces, al tener una contractura en flexión, puedo hacer varias cosas para jugármela, para hacer que el posicionamiento sea más favorable para el paciente. Una de ellas es que la profundidad del asiento sea más corta. Esto con el fin de permitir y tiene que ir acompañado de que una apoyapiés especial se extienda por debajo del chasis de la silla, ¿sí? Permitiendo y respetando
esa retracción isquiotibial que ya está estructurada, ¿sí? Pero además que el apoyapiés se permita una regulación tibiotarsal de tal modo que acompañe esta retracción. Si lo que el paciente en cambio tiene, discúlpenme 2 segundos, acá les traigo, ya les voy a mostrar qué tipo de juego de apoyapiés y de apoyapiernas puede ser, sobre todo para las más frecuentes que nos encontramos, que son la retracción de isquiotibiales. Si el paciente lo que presenta es una contractura en extensión, nos debemos siempre dejar ajustado un apoyapiés que sea elevable, ¿sí? Pueden ser fijos, ¿sí? O pueden ser y ajustables, o pueden ser ajustables para evitar asimetrías en el posicionamiento, pues porque si la pierna no queda bien posicionada, esto puede generar un peso adicional para la movilidad del paciente porque su huella inferior no está bien apoyada. Entonces, soluciones técnicas. Entonces, para las deformidades fijas, les traigo varias soluciones técnicas que he conocido a través del tiempo. Lo más difícil de posicionar es aquel paciente que tiene una deformidad estructurada en pies y que adicional tiene una retracción de isquiotibiales. Entonces, ¿cómo podemos jugar con esto? Entonces, si la deformidad no está estructurada, lo que podemos hacer es apoyar al paciente con correas tipo zapato o correa tipo tobillera, que esto le facilite al paciente mantenerse en la superficie del apoyapiés. Pero si está estructurado, lo que vamos a necesitar son sistemas un poco más fuertes, un poco que acompañen al paciente, y entre los pacientes que tienen ese pie varo o ese pie equinovaro estructurado o que tienen además esa retracción de isquiotibial es súper difícil, que llega a una extensión de menos 70, o sea que el paciente definitivamente es muy complejo. Existen dos opciones. Uno, lo que conocemos como unos apoyapiés contractus. Requisito sine qua non, si vamos a configurar unos apoyapiés contracture, el chasis de la silla tiene que ser un chasis rígido. Esto no lo podemos configurar con un chasis plegable. Existen dos formas de configurar el apoyapiés contracture y es desde la región medial, como se los muestro acá, ¿sí? O desde la región lateral. Ellos van a quedar fijos, no son desmontables, y la idea es que vayan acompañados con un apoyapiés que hagan giro de 360 grados para poder acompañar al paciente en su distorsión corporal. Si no es tan agresivo, pues ya la distorsión corporal del paciente, podemos usar un apoyapiés completo o un apoyapiés incompleto según consideremos la necesidad. Este tipo de apoyapiés caja tipo completo o caja incompleto puede configurarse con sistemas tanto plegables como rígidos, con chasis plegable o rígido, no vamos a tener ninguna limitación para ello. Doctora, qué pena, nos quedan 10 minutos para el tema para pasar a la parte de preguntas, por favor. Listo, muchas gracias. En columna vertebral siempre vamos a evaluar, ¿el paciente tiene control de tronco? ¿No tiene control de tronco? La idea es, si el paciente es un paciente activo, por favor, siempre espaldares rígidos, idealmente contorneados para que acompañen el paciente. Si el paciente tiene un pobre control de tronco, siempre debemos buscar mayor contour. Mayor contour es la mayor profundidad de contención que me va a ofrecer ese espaldar. Por ejemplo, en el primer ejemplo tendremos un contour de aproximadamente 2 pulgadas y en el último ejemplo vamos a ver cómo el contour puede llegar hasta 6 pulgadas. Si el paciente no tiene control de tronco, la idea no siempre es irse más arriba en la altura del espaldar, sino ofrecer mayor contura al paciente. Sí, si el paciente tiene un buen control de tronco, entonces mirar realmente hasta qué punto es pertinente el contour para ofrecerle confort y posicionamiento sin irnos con nada tan agresivo, porque esto lo que va a desencadenar es disconfort durante el rodamiento. Mirar si las escoliosis son flexibles o no son flexibles. Si la escoliosis es flexible, podemos ayudarlo
podemos ver la necesidad de ponerle soportes laterales de tronco o simplemente jugar con un cojín de con cuñas para corregir la escoliosis, porque es una escoliosis flexible, pero si la escoliosis es estructurada, debemos acompañar la alteración pélvica que este paciente tiene con un cojín con cuñas, pero además debemos considerar si el paciente requiere ya sea un espaldar con un contour que el paciente tolere, pero si la deformidad es muy grande, tendremos que pensar ya en elementos termoformados. Y en la cifosis, pues prácticamente es lo mismo, debemos contemplar lo mismo que contemplamos en la escoliosis. Acá les traigo un ejemplo, el error cuando dejamos el espaldar tan alto, el paciente termina haciendo una zona de fricción en esta área al hacer el rodamiento, pero además miren el efecto, aunque pues la silla es una silla totalmente diferente, esta tiene un poco más de basculación en el chasis, pero miren que al dejar el espaldar un poco más bajo, ¿sí? No llevo al paciente a hipercifosis. Y sin esto, miren cómo queda la pelvis adecuadamente posicionada en la superficie de sedestación, la huella inferior va muy bien acá, y miren el gran espacio porque empieza a ser una retroversión pélvica, algo que pues llamó la atención acá es que este no es el espaldar ideal para este paciente, pero como algo tan pequeño a lo que le ponemos cuidado, nos puede favorecer un mejor posicionamiento. Esto es para traer la idea de que si el paciente es activo, el espaldar siempre debe ser rígido, idealmente contorneado. Y el contour son estas aleticas que vemos acá de manera lateral y puede ser tan profundo como lo necesitemos, 2, 4, 6, 8 pulgadas. Otra cosa que podemos necesitar es un soporte anterior de tronco para favorecer la huella anterior. Por favor, siempre tener en cuenta que existe una para la línea masculina y una para la línea femenina, porque a veces llegan a las entregas o a veces se prescriben y no se tiene en cuenta esto y pues no es lo mismo o el confort no es el mismo si a una mujer le ponen un soporte masculino es bastante incómodo. Para el hombre no afecta tanto, pero a la mujer sí le afecta bastante. Para la cintura escapular, siempre buscar espaldares firmes. Describe la literatura algunos pads claviculares. Realmente yo nunca he visto un pad clavicular y soy bastante curiosa, pero nunca lo he encontrado. Me parece que lo que mayor podemos ofrecerles al paciente apoyabrazos. Si queremos hacer la silla un poco más dinámica, lo podemos dejar tubular para que no le genere tanto peso a la silla y el paciente lo pueda extraer y usarlo simplemente en sus horarios laborales y extraerlos cuando va a rodar. Eh, y si pues el paciente ya tiene una retracción excesiva, pues intentar hacerle el espaldar un poco más cóncavo. Podemos jugar con la angulación del espaldar para intentar corregir ese vicio postural de ya sea protracción o retracción pues de la cintura escapular. En cabeza y cuello, pues ver si el paciente tiene control cefálico o no. Yo conozco pacientes activos que no tienen un buen control cefálico y eso se puede jugar pues como yo configuro la silla, ¿sí? Mirar si necesita un apoyacabezas, si este apoyacabezas lo vamos a usar solamente en viajes prolongados o lo requiere con un poco más de frecuencia, ¿sí? Y pues siempre buscar pues la alineación de la pelvis. El principio siempre va a ser la pelvis. Siempre si vemos algo que no nos está funcionando, tenemos que volver de proximal a distal y ahí empezaremos a encontrar las soluciones. Esta es la bibliografía que les ofrezco. Un libro de órtesis y prótesis del 2010 y un libro que aprecio, valoro y que me parece que es uno de los más importantes que tenemos en la literatura, que es el del doctor Alberto Lisoni, un fisiatra italiano que se ha dedicado solamente a estudiar sedestación. Y por ahora nada más. Muchísimas gracias. Mi correo electrónico siempre está ahí presta para trabajar en equipo. Recordemos que si trabajamos cada uno por nuestro lado, todo va a ser más complejo, pero si trabajamos en equipo y escuchamos al otro los conceptos, quizás lleguemos a un consenso que lo único que haga es favorecer que el paciente tenga un mejor sistema de movilidad y posicionamiento. Muchas gracias.
Auxilio, ¿me escuchan? Doctor Carlos ya tiene audio. Ahora sí Ahora tengo sí. audio. Bueno, muchas gracias, doctora Judith, por su conferencia. Le recordamos a todos los asistentes que por el chat pueden ir haciendo las preguntas. Yo enseguida las voy a recoger y vamos a ver cómo la doctora Judith las puede ir contestando. Adicionalmente, les recuerdo, y es muy, muy importante, que miren enseguida en el chat, va a haber un link para que puedan responder una encuesta. Eso es muy, muy importante porque se necesita como constancia para la certificación, y es lo mismo pues que estamos diciendo con el asunto de renombrarse, que también tiene que ver con asuntos de seguridad y certificación. Vamos a continuación a escuchar un saludo corto de Amanecer Médico, que como les decía es la organización que facilitó este evento, y van escribiendo sus preguntas para yo irlas recogiendo. Cordial saludo a todos los asistentes del tercer ciclo académico de Movilidad y Sedestación. Amanecer Médico es una empresa que cuenta con 22 años de experiencia en el manejo y control de dispositivos médicos y ortopédicos adecuados a las necesidades de cada paciente, siempre pensando en mejorar la calidad de vida. Mi nombre es Erika Rosso, fisioterapeuta y especialista de marca Move, marca propia. Todos nuestros productos los encuentran en nuestras plataformas virtuales. Los esperamos. Por favor, todos vamos haciendo las preguntas por el chat. Ya el doctor Carlos y la doctora Judith van a comenzar a responderlas. Las que no logremos responder el día de hoy serán respondidas por nuestro canal de CES virtual, por el foro chat que tenemos, al cual cada uno de nosotros tiene acceso. Bueno, Doctor Carlos. doctora Judith, tengo aquí ya dos preguntas, mientras de pronto algunas personas van escribiendo otras. Alguien pregunta si todo este asunto de lo que usted ha mencionado, que tiene que ver con esas adecuaciones a estos sistemas de movilidad, por ejemplo, si se requieren ciertos acondicionamientos para la silla, mencionan, por ejemplo, el caso de órtesis, correas, apoyapiés, y me imagino que mucho más de lo que usted mencionó. La pregunta es si esto está cubierto por el plan de beneficios en salud. No, en este momento está en los sistemas de movilidad y posicionamiento, a excepción de un par de reglas puntuales, está excluido del PBS. Y no hay forma de prescripción a través de la plataforma de MiPres, pero pues existe una cosa que se llama el derecho a la vida digna. Entonces, de ahí para allá mejor no menciono nada. Pero no están cubiertos por ningún sistema de seguridad social en salud en Colombia en este momento. Perfecto. Pues y la claridad que hace la doctora es como ella lo dice, no está nada de esto incluido dentro del plan de beneficios, no encuentra uno, por ejemplo, en un MIPRES forma de diligenciarlo, por lo tanto, cuando a los pacientes se les orienta de esta manera, se les está dando una orientación inadecuada. Sin embargo, ella menciona un punto importante y es el de los derechos de las personas con discapacidad. Ahí hay muchas conquistas, uno es incluso el derecho a la movilidad consignado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso hace que finalmente cuando haya una indicación médica clara, pues ustedes que están aquí, que son finalmente muchos de los que se encargan de la prescripción, pues obren en consecuencia, hagan la prescripción y ya el asunto de la reclamación de ese derecho va por otro lado. Pero como ella lo ha dicho, nada de eso va a estar en el listado del plan de beneficios. Por otra parte, doctor, hay otra pregunta aquí que dice textualmente, en el caso
de retracción de rodillas en flexión, fusiona los apoyapiés con ángulo posterior o reducir la profundidad del asiento. La pregunta va muy orientada a esto último. Dice, con esto último, con reducir la profundidad del asiento, ¿no podría provocarse un aumento de presión, pues de zonas de presión, e inducir esto que de pronto aparezcan úlceras por presión? Sí, claro. Por eso debemos ser muy concordantes con la toma de medidas para dejar exactamente lo que se necesita, porque la idea es dejar la superficie de esa estación ligeramente corta, tanto que permita que la distorsión estructural continúe su camino, sí, pero no tan corta como para que la huella inferior se altere de tal manera. Teniendo en cuenta que si tú vas a hacer esto, debes pensar que tienes que elegir uno de los cojines que acompañe y facilite, garantizando una adecuada distribución. También tienes que tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de úlceras de presión o no. ¿Qué tipo de patología de paciente, qué tipo de patología de paciente tiene la persona a la que nos estamos enfrentando? Porque es que no es lo mismo una parálisis cerebral que un mielomeningocele. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta, doctora. Un problema que yo creo que con frecuencia tenemos que tratar de resolver quienes vemos este tipo de pacientes. Dice, para pacientes que tienen un tono mixto, pero con tendencia a la espasticidad, la mayoría aumenta su tono empujando desde el apoyapiés, supongo pues por el hipertono Sí, extensor sí, que sí, sí. hace. ¿Tiene alguna sugerencia en posicionamiento para evitar ese empuje, dejando los pies bien posicionados? Claro que sí. Excelente, excelente, excelente pregunta. Es algo que nunca tenemos en cuenta de aquí el paciente que tiene un tono mixto y que usualmente tiende a esa hiperextensión, o ese paciente que tiene ese movimiento distónico continuo. Vienen equipos, viene tecnología en el cual el espaldar es dinámico, pero usted debe acompañarlo con un apoyapiés dinámico y un soporte cefálico dinámico. Si el juego de los tres no es dinámico, no se comporta como un sistema postural dinámico y no va a acompañar al paciente durante el movimiento, sino lo que va a generar es una zona de presión. Por eso cuando se hace la prescripción o cuando se hace la configuración, se debe especificar que los tres hagan juego. Perfecto, muchas gracias. Le aclaro también que aquí mirando hay muchos saludos de agradecimiento a usted A y ustedes, para mil gracias. reiterarle pues como la generosidad suya con compartir el conocimiento. Por aquí hay otra pregunta. Dicen, la retroversión pélvica, cuando un paciente tiene retroversión pélvica, ¿es más beneficioso la reclinación o la basculación? Bueno, eso es difícil, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver si la retroversión está estructurada o es reductible. Segundo, recordemos que hay una reclinación mecánica y una reclinación dinámica y hay una se puede configurar con el chasis, la podríamos llamar pues una basculación fija y hay una basculación dinámica. Entonces depende de lo que tú tengas. Si tú tienes un paciente que tiene una retroversión pélvica y esta retroversión pélvica es estructurada, hágase un niño de PC, por ejemplo, que hacen esas retroversiones pélvicas tan difíciles, mi recomendación es, uno, yo no soy amante de la reclinación dinámica a excepciones puntuales, ¿sí? Pero sí soliciten reclinación mecánica porque la reclinación mecánica va a traer un hardware que va a permitir que yo abra el ángulo respaldo asiento para acompañar a ese paciente. Esto es reclinación. Esta es la superficie de esa estación, este es el espaldar, esto es reclinación y esto es basculación. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen retroversión pélvica, uno juega más con reclinación, idealmente con reclinación mecánica, si está estructurada, y también cuando es reductible con la misma reclinación dinámica, según la tolerancia del paciente, según el espaldar, puedes intentar cerrarle un poquito el ángulo respaldo-asiento, a ver si encajando esa cadera lo logramos. Creo, Camila, que nos da para otras dos preguntitas. Por aquí hay una que yo creo que va mucho en esa misma vía y no sé si de pronto haya algo para agregar porque la encuentro pues ya de alguna manera ya como con algunas pistas que usted nos dio en un paciente con retroversión pélvica
retracción marcada de psoas e isquiotibiales y con pie equinovaro, que sugiere en el sistema de posicionamiento cómo configurar el apoyapiés, cuando es evidente que cuando intenta propulsar la silla, sus pies salen del apoyapiés como medida de estabilidad. No sé si Listo, hay algo que sí. agregar. Entonces debes garantizar siempre la huella inferior. O sea, ya garantizaste la estabilidad pélvica, ahora vamos a garantizar la huella inferior. Necesitas dar estabilidad de proximal a distal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le puedes configurar, si la retroversión pélvica está estructurada, puedes pedir una silla con chasis rígido, ¿sí? Y a esta le puedes acompañar un apoyapiés contractur, con un apoyapiernas contractur, con un apoyapiés de 360 grados, porque te va a acompañar hasta atrás al paciente. Entonces, independientemente que el paciente, no importa qué tanto equino tenga, siempre la huella, que debería ser la huella inferior, va a tener soporte. Entonces, él, al sentir la estabilidad, ya no va a tener la necesidad de estar buscándome automáticamente la estabilidad que no le estamos ofreciendo con un apoyapiés convencional. Perfecto, por aquí veo otras preguntas. Les recuerdo que las que no alcancemos a responder, pues las pueden consignar en el foro y ahí trataremos de terminar con una. Por aquí dice: buenas noches. Encuentro que en Colombia los fisiatras la mayoría de las veces formulan sillas con espaldares a la altura de los hombros. De acuerdo a su explicación, esto es un error. Sí, señor, dependiendo. Todo en la vida depende de, ¿sí? Si digamos, si estamos hablando de un lesionado medular, T8 es un error. Y si le estás dando un espaldar de lona o un espaldar por correas de tensión regulable, el error es doble. Entonces nos estamos equivocando, pero o sea, es algo que ha cambiado en los últimos años. Y no solamente, pues yo soy de Colombia, he salido afuera a formarme en sillas de ruedas, pero realmente es muy interesante ver cómo podemos traer la revolución de que la tecnología y los conocimientos acerca de cómo vamos a configurar una silla de ruedas han cambiado mucho. Desde que yo era residente hasta hoy, para mí es una puerta abierta con múltiples capacidades de elección, ¿sí? Pero es algo que estamos cambiando. Por eso se hacen eventos como este, intentando hacer que todos trabajemos en equipo y traigamos la información que ya tenemos. Pero sí es un error. Depende de la patología, claro, depende de la patología. Claro, y eso pues se trata, yo creo que ir fortaleciendo aquí como ese tipo de competencias para mejorar todos esos canales de suministro que en buena medida también incluyen pues obviamente la prescripción, que no es lo único. Hay más preguntas, pero desafortunadamente pues el tiempo no nos alcanza. Hay unas que a mí particularmente me interesan mucho porque hablan por aquí de niños con parálisis cerebral, pero recuerden que va a haber otras conferencias y la idea es que las hagan en el foro, pero también las tengan para en su momento con el conferencista que sea pues como adecuado las vamos a hacer. Yo creo que por hoy vamos cerrando. Nuevamente, muchas gracias, doctora Judith, por su participación. Esperamos tenerla en los próximos ciclos e ir haciendo sinergias, pues, como todas las personas interesadas en el tema. Recuerden que diligenciaron su formulario, esto es importante para la certificación. Y la próxima semana los esperamos el jueves, 6 de la tarde, hora colombiana. Aquí hay gente de otros países para que tengan en cuenta el asunto de la diferencia horaria. Camila, no sé si algo más o si no es más, pues les deseamos una feliz noche y nos vemos en Mil una semana. gracias a todos y gracias al CES por la invitación. Doctora, muchas gracias. Sí quería recordarles a todos que tienen acceso al aula virtual CES. Ahí pueden ver la grabación de la conferencia y pueden encontrar las preguntas y respuestas que quedaron faltando. Para que hagamos uso de este recurso que tenemos, entonces podemos ingresar por los links en donde encontramos, por las aulas donde encontramos los links. Ahí podemos encontrar estas respuestas para que usemos mucho este recurso que tenemos. Eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días.